Bueno, arrancamos con la entrevista entonces, Juan. Primera pregunta. ¿Podrías contarme sobre tu experiencia como instructor de surf y cuánto tiempo llevas enseñando? Sí, hice una suplencia de aproximadamente un mes, en enero, en verano. ¿Y qué más me preguntaste? Tu experiencia, o sea, enseñaste un mes en enero, el año pasado, Eso fue todo. y eso fue todo, está bien. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Qué sensaciones tuviste? Me sentía medio perdido, porque me llamaron para cubrir un lugar. Me dijeron, bueno, vos sabés surfear. Me llamó Leandro y me dijo, bueno, Juan, ¿cómo andás? Che, ¿no te animás a dar unas clases? Vos que ya sabés surfear, yo tomé clases con el profe, clases de coaching para mejorar el surf. Entonces me dijo, bueno, vos que ya sabés surfear, ¿por qué no te venís y das unas clases? Y cuando llegué me explicó básicamente la dinámica de la clase, me explicó que había una entrada en calor, después que íbamos a hacer ejercicio de calentamiento, a explicar la técnica, que después íbamos a explicar las reglas de seguridad y que al final íbamos a ir al agua. Y me invitó a ir un día a observar las clases. A lo que yo fui y observé una clase, y justo uno de los chicos que daba la clase me quería hacer participar directamente en la clase y yo le dije que no, porque no me sentía preparado y no quería. Estaba el observador. Así que bueno, observé la clase y al día siguiente, creo que al día siguiente ya fui y di la clase junto con 2 compañeros más. Estuvo bueno porque aprendí cómo era la dinámica de las clases, eso fue interesante. Yo nunca había dado clases de surf. Sí había dado clases de forma particular, a mi manera, pero nunca en una escuela. Y me pareció interesante cómo dividieron la clase por etapas. Y me pareció interesante la cuestión de las normas de seguridad y explicar las partes de la tabla y tener en cuenta que se entienda cuáles son las normas de seguridad, algunas indicaciones al momento de cuando te caes de la ola, ¿viste? Me gustaron cómo se abordaron esos temas. Así que en general estuvo bueno porque aprendí, y si ahora le tengo que enseñar a algún amigo o a algún conocido a surfear, tengo más experiencia o tengo más herramientas como para ayudarlo a que se desenvuelva. Después en lo personal mucho no me gustó, en la práctica, por diversos factores. Uno es que a veces los nenes tenían miedo y el mar no estaba en condiciones para el nivel inicial de un nene chiquito. Y yo me sentía inseguro con el manejo de la tabla y sobre todo con la seguridad del nene. Hay veces que me tocaba un nene de 5 años, de 6 años o 7 años, y quizás tenía miedo y el mar estaba movido y la clase se hacía igual. Y en oportunidades las clases se hacían en grupos y a veces me tocaba hacerlas solo. Cuando estaba solo me organizaba y me tomaba mi tiempo para hacer las cosas. En ocasiones dejaba a 2 nenes, si eran muy chicos, afuera y yo me dedicaba a estar con una ola, y después hacía entrar al siguiente, lo cual no era muy útil para los nenes porque se pasaban frío afuera con el traje mojado esperando, pero yo no tenía la capacidad ni la seguridad conmigo mismo para hacerme cargo de 3 personas menores con una tabla en el mar movido. Entonces yo hacía de esa manera, y cuando estaba solo me la rifaba, es decir, me la jugaba y hacía eso. Cuando estaba con 2 compañeros, en realidad trataba de seguir al grupo, porque yo era como el de menor jerarquía, entonces seguía a los compañeros que ya tenían más experiencia, pero en ocasiones me ha tocado ir a lugares en donde la ola estaba muy fuerte y de escuchar a las personas, ¿cómo se dice? Los que toman la clase, Alumnos. claro, los estudiantes, Sí. o a los que pagaron por sus clases,
a veces sentía que tenía miedo y me ha pasado de tener que salir con la nena que me ha tocado a mí. Por ahí me tocaba la nena más chiquita del grupo, eran 2 de 15 años y una de 8, y a mí me ha pasado de que tenía miedo en ese lugar y de tener que separarme del grupo y hacerlo a mi manera y irme a un lugar mucho más relajado y más tranquilo. Esto porque capaz que eran muy chicos esas personas, esos alumnos. Y sí, a mí me ha tocado a veces que había 2 personas de 15 años y una de 8 y chiquita, y quizás se iban a un lugar donde las olas eran muy grandes para la nena, y entonces yo decidía irme y dar la clase como si fuera particular en lugar de grupal y avisar a los compañeros que bueno, que se hagan cargo de ellos, de las chicas grandes, y que yo me iba a hacer cargo de la más chiquita en otro lugar. No en ese lugar que eligieron, no en ese point break, en esa rompiente, sino en un lugar más apartado donde quizás no haya olas, porque la chica quizás ni se animaba a pararse. Entonces la idea era barrenar acostados una ola mucho más chica. O sea, tu sensación fue que no te sentiste tan a gusto en ciertas situaciones de la clase. Y no me sentí capacitado para proporcionarle seguridad a la otra persona. Ah, bien. Estando con una nena de 8 años que lloraba y estaba entrando en pánico y le estaba costando respirar porque tenía miedo y se quería ir, y se estaba entrando en desesperación. ¿Cuántas clases solés impartir en un día? ¿Solés dar? Y durante ese mes yo daba 4 clases o 5 por día. 4 o 5 por día, está bien. Sí. ¿Y eran todos los días las clases? Sí. Todos los días. Sí, Okay. se suspendían a veces, si estaba muy mal el mar se suspendían, pero en muchas ocasiones el mar por ahí no estaba en buenas condiciones y se hacían igual las clases. Y en esos días, yo por ejemplo, los días que el mar no estaba bueno, es decir, los días que el mar estaba dudoso o quizás peligroso, con mucha marea o mucha contraola, yo la verdad que una de las razones por las cuales solamente trabajé un mes es porque me dolía la espalda. Estar haciendo fuerza total todo el tiempo con la tabla, con una persona arriba de la tabla. Y... O sea, ¿crees que el desgaste físico afectó tu calidad de enseñanza? Sí. Sí, quizás los días que estaban complicados, con el mar muy movido. De hecho, hay veces que por ahí me ofrecían dar clases extra y yo no quería. Quizás daba 1 o 2 clases y ya está, no quería dar más clases. Sentía que había cubierto el favor que me pidieron, que era para... Claro, o sea, en la tercera o cuarta clase, ese desgaste físico, esa fatiga, capaz que no te permitió seguir dando más clases por distintas cuestiones. Claro, porque yo no lo estaba haciendo por necesidad, solamente fue un favor que me pidieron y fui a cubrir el turno de la tarde, pero yo no lo estaba haciendo como un trabajo por necesidad de dinero, lo hacía por la experiencia nada más, y eso me dio la libertad de poder elegir hasta qué punto dar la clase. Quizás daba 2 clases y ya estaba cansado o ya me dolía la espalda. Y ese desgaste físico, ¿cómo crees que afectó a las próximas clases? O sea, mientras más clases dabas, ¿crees que ese desgaste físico afectaba en tu calidad de enseñanza? Al principio no, porque yo trataba de dar las clases de calidad igual, pero antes de renunciar, sí afectaba porque yo ya estaba cansado y quizás las entradas en calor yo no participaba tanto o no estaba tan atento, ya por ahí me quería ir a mi casa, ya está, no tenía ganas. Capaz que no estaba tan atento a corregir la técnica, o quizás cuando estaba en el agua no estaba tan atento a ir a buscar al nene hasta la orilla y acompañarlo a volver, quizás ya lo dejaba que vuelva solo, o quizás no ponía tanto esfuerzo en el empuje, al momento de empujarlo en una ola, quizás ya no le ponía tanta energía y no me preocupaba tanto porque empujarlo bien, sino que yo ya estaba cansado y era bueno. No me voy a agachar y hacer fuerza para empujarlo y correr el riesgo de golpearme con la pita. Yo ya me quedaba parado y era que bueno, viene la ola y lo empujo un poquito y si va, y si no, bueno, ya está. Estaba más relajado porque cuidaba mi cuerpo también. Perfecto. Quizás al principio de la clase sí, pero una vez que aprendí a cuidar mi cuerpo,
dejé de quizás hacer movimientos extra o movimientos de más que terminaban perjudicando mi salud. También para evitar ese desgaste, aprendí con el tiempo a no quizás gastar tanta energía o hacer tantos movimientos en una creencia personal de dar una mejor clase. Quizás me relajaba un poco más y dejaba que las personas se manejen solas. Sí asistía, pero desde un paso más atrás, como no tan partícipe. Y, No y por ejemplo, fuera del agua, ¿hay actividades adicionales que realizás que podrían contribuir a ese desgaste físico por fuera del agua? Sí, los calentamientos, la explicación de las técnicas, la corrección de la técnica. Hay veces que hacíamos juegos o se me ocurría hacer un juego y eso también implica un desgaste físico. Que eso sí, esa parte sí, ya el calentamiento en la tercera o cuarta clase que das, yo ya no participaba demasiado. Solamente explicaba el ejercicio y dejaba que ellos lo hicieran. A diferencia de la primera clase que quizás sí tenía ganas de jugar o participar con ellos. Pero ya la tercera clase o cuarta quizás ya tenía frío, por ahí había hecho un mal esfuerzo y ya tenía la sensación de que me iba a dar un calambre en un pie o en esta parte de acá. En los gemelos, está bien. En los gemelos. Entonces es como que ya no tenía ganas de participar porque estaba cuidando mi cuerpo. Explicaba muy por arriba las cosas y los miraba y les corregía ciertas cosas. Pero yo no los acompañaba, por ejemplo, en el entrada en calor o en los ejercicios. Es decir, en vez de hacer los ejercicios con ellos, yo decía, bueno, hagan así, y me quedaba mirándolos, o de repente hagan así, ¿no? Les explicaba el movimiento y participaba de una manera pasiva de observador. Porque yo estaba cansado, y tenía frío, hay veces que yo tenía frío. Me dijiste el tema de los gemelos. ¿Qué otros dolores físicos experimentaste con más frecuencia en tu trabajo? La parte baja. ¿La lumbar? ¿La zona lumbar? Sí, la zona lumbar por hacer fuerza con la tabla, con una persona arriba en la orilla, en días en donde el mar está movido, porque la ola todo el tiempo te está llevando para un lado y para el otro y vos tenés que estar todo el tiempo con una de las dos rodillas semiflexionadas y agachado en la orilla haciendo fuerza para que la ola no tire al nene de la tabla o para que el nene no se asuste y todo el tiempo tenés que estar haciendo fuerza para ayudarlo a entrar o a pasar la primera sección de espumas. Y muchas veces sentía dolor, entonces ya cerca finalizando no sé, mi periodo de dar clases, quizás trataba de que vayan solos y que entren solos. Les explicaba cómo poner las manos en la tabla, les explicaba cómo caminar con la tabla, optaba por enseñarles algo extra y decirles, bueno, caminen con la tabla de esta manera y entren por acá, les explicaba dónde entrar, por donde no haya olas, y trataba de asesorarlos y estar en ese proceso como observador para que ellos solos entren y asegurarme de que aprendan bien eso antes de empezar con la clase y la puesta en pie. Es decir, antes de ponernos en pie en la ola, les explicaba cómo entrar con la tabla al agua para que lo hagan solos y no tener que estar yo haciendo fuerza y agachándome. Perfecto. Y en cuanto a la dinámica de ir hasta el lugar donde se dan la clase, ¿cómo llevas las tablas con la distinta cantidad de alumnos? ¿Eso te generaba un desgaste físico o no? A veces sí. En ocasiones los nenes entre dos llevaban las tablas y me ayudaban cuando eran grupos numerosos. En otras ocasiones yo iba solo con una tabla. Me llevaba una tabla desde la escuela hasta el espacio en donde hacíamos la entrada en calor. Y eso sí te desgastaba porque las tablas eran pesadas. Había algunas tablas que eran muy pesadas y había que llevarla entre dos. Y por ahí la otra persona, si daba una clase compartida, quizás la otra persona se fue a ayudarlos a ponerse el traje y me tocaba a mí llevar las tablas solo. Y sí eran pesadas las tablas, sí era un desgaste. O a veces los nenes te querían ayudar, pero eran muy pesadas para ellos también. O a veces no se entendía si la tabla la llevábamos entre todos o la llevaba yo solo. Y entonces quizás se daban situaciones en donde yo quizás estaba con la tabla llevándola bien y de repente un nene lo agarran por atrás mal y quizás se enreda con la pita o se cae. O los nenes quieren llevar la tabla y no pueden y hacen fuerza.
hay como yo noté una cierta desorganización desde ese punto de vista. Hay veces que... Y en cuanto a tus sensaciones, ¿crees que... O sea, vos me dijiste que a medida que pasaban las clases durante el mismo día, te sentías más fatigado y con más dolores. Sí. ¿Y eso también en cuanto a semanas? ¿A medida que pasaban las semanas o eso tampoco? No, yo creo que era el día a día. El día a día. El día a día, porque como yo... En el día a día, mientras más clases, más cansancio tenías. Claro. Bien. Sí, yo no lo pensé como por semanas, porque no fui consciente de eso, pero sí que al iniciar el día, habiendo descansado todo el día anterior, después de dar esas 2 o 3 clases, quizás lo que sí se acumulaban ciertos dolores. Ah, bien. Y ya eran frecuentes, ¿no? Del dolor de la espalda de la clase anterior ya me quedaba para, Claro, para el día hoy siguiente. y para mañana, y así, a menos que tenga días libres que no vaya, siempre estaba presente ese dolor en la espalda, hasta que después dejé de hacer ciertos movimientos y opté por tener otra estrategia para no lastimarme. Lo mismo Bien. con los dolores de la mano, por de la pita que se engancha. Eso te iba a preguntar, las lesiones, ¿qué lesiones tuviste? O sea, lesiones las llamamos a todas aquellas cuestiones que no sean dolores, ¿sí? Sino lesiones más concretas. ¿Se entiende? Yo no sé si tuve lesiones. Sí, me enganché la pita 2 o 3 veces y se me hinchó el dedo, pero no sé si se llama lesión. Sí, la podríamos contemplar ahí. Sí, cualquier... No sé, alguna lesión muscular será, no sé, que se me ponga el dedo. Se te enredó la pita en el dedo. Claro, al momento de empujar a una persona se me enredó la pita y se me quedó casi enganchada en el dedo. Y cortes, golpes con la tabla... No, esas cosas no. Cortes no, golpes con las tablas. Golpes con la tabla no, pero golpes con las veces que quise asistir desde acompañando en la ola. Sí. Las veces que quise acostarme y acompañar en la ola con los nenes. Hubo algunos momentos en donde los nenes se cayeron y sí me lastimaron al momento de caerse. Cayeron hacia atrás. Cayeron hacia atrás y me golpearon con el codo. O con distintas partes del cuerpo al caerse. Sí, eso sí. Por eso no lo hice más. Lo hice algunas veces y después dejé de hacerlo porque representaba un peligro. Y para ir concluyendo, ¿hay algo que quisieras... No, ¿qué cambios recomendarías para el desgaste físico, para reducir el desgaste físico de los instructores y mejorar la calidad de las clases? ¿Hay algún cambio que recomendarías para reducir ese desgaste físico en los instructores y que no estén tan cansados en las clases siguientes, en las clases consecutivas? No sé, yo por lo que veo todas las escuelas funcionan igual, son los mismos profes los que hacen entrar en calor que los que entran en el agua. Pero si yo tuviera que hacer algo al respecto, no sé, me encargaría de que un profesor dé la entrada en calor y otro profesor se encargue del agua. Es decir, un profesor que sea un profesor en seco y otro profesor que sea el profesor en el agua. Me encargaría de organizar los turnos quizás de manera para que el que esté en el agua, quizás de una clase de media hora, que si la clase dura 1 hora, quizás es media hora en la arena y media hora en el agua. Entonces me encargaría de que el profesor que está en el agua quizás haga 1 hora en el agua, que represente 2 clases, y el profesor que está en la arena haga 1 hora en la arena, que representa también a 2 grupos, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. Por ejemplo, el profesor en 1 hora, el profesor de la arena en 1 hora daría 2 entradas en calor. Claro. ¿No? Una entrada en calor de media hora y pasaría el grupo al agua, otra entrada en calor de media hora y pasaría el grupo al agua. Y el profesor que esté en el agua daría una clase de surf y otra más, 1 hora completa de agua. Quizás de esa manera cada uno puede estar y después daría un descanso, o sea, serían en total 2 grupos en 1 hora. Ok. ¿No? O Claro. sea, vos en 1 hora estarías dando 2 clases, porque Claro. estarías manejando 2 grupos. Claro. Entonces estarías cobrando 2 clases, pero no sería tan pesado el trabajo, porque
de la manera en la que yo lo experimenté, tenía que ir a buscar las tablas mojado, volver mojado, hacer una entrada en calor, hacer una activación muscular, hacer ejercicios, corregir técnica, meterme al agua, hacer fuerza con la tabla en el agua, después llevar de vuelta la tabla y volver otra vez con la tabla para iniciar otra vez una misma clase. En cambio, si yo tuviera que solamente hacer la entrada en calor, y quizás hay alguien que trae las tablas, que solamente se encarga de ponerle los trajes y traerme las tablas, y yo solo hago la entrada en calor, entonces el desgaste sería mucho menor. Quizás la persona que los atiende y les da el turno y les pone los trajes podría acompañarlos con las tablas al lugar y hacer un trabajo muy específico. Entonces yo estoy 1 hora dando 2 entradas de calor y 2 ejercicios, 2 explicaciones de normas de seguridad, hasta que llegue el punto en donde los derivo al profesor acuático. Claro. Entonces yo me mantengo seco y haciendo la misma rutina. Y Claro. en 1 hora doy 2 clases, o sea que cobro 2 clases Claro. en 1 hora. Y el que está en el agua solamente se encarga, porque el profesor del seco daría las instrucciones. Claro. Entonces el profesor acuático llega, explica cómo entrar al agua y se dedica solamente a asistir en lo que es la puesta en pie y empujar a los alumnos. Perfecto. Entonces yo creo que ahí sería mucho menos el desgaste físico porque Sí, no tenés que andar yendo y viniendo. exactamente, para mojado mí el desgaste y- físico está en tener que hacer diferentes tipos de movimientos mezclado con reposos Claro. y mezclados con entradas en calor, tirarte a la arena, sentarte, hacer ejercicios y de repente estás haciendo ejercicios que por ahí son de estiramiento o de relajación y al ratito estás haciendo fuerza en contra de la ola. Y al Perfecto. ratito estás caminando con un tablón pesado, cansado, con los músculos fatigados y después volvés y tenés que sentarte a esperar que venga otro curso y otra vez arrancás. Entonces es como que estás entre hacer fuerza, luchar con el agua, ir, venir, sentarte, reposar, pasar frío porque te da el viento y ya estás mojado. De la otra manera el profe seco estaría siempre bien porque está seco y haciendo siempre lo mismo y el profesor que está en el agua está siempre haciendo lo mismo abajo del agua, entonces no pasas tanto frío. Yo Perfecto. haría eso. Excelente, Juan. Muchísimas gracias. Un placer, señor.